Hola otra vez, comunidad Latinx in AI. Mi nombre es Abraham Ramos y estamos en otro episodio del podcast de LXAI. Hoy con Benjamín Sánchez. Un gusto, Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me podrías contar un poquito sobre ti, Benjamín? Sí, yo actualmente soy investigador en Google DeepMind. Ok, Trabajo ahí haciendo... aparte de eso, también hice mi doctorado en química y antes de eso he estudiado matemáticas y computación. ok. Y todo lo que trabajo es cómo resolvemos problemas químicos, o sea, Ujú. cosas que tengan que ver con moléculas, usando inteligencia artificial. Y eso puede significar, vamos a diseñar nuevas moléculas, vamos a descubrir nuevas moléculas, vamos a alterarlas, vamos a predecir sus propiedades. Y tiene aplicaciones tanto en fármacos Ok, o celdas solares o polímeros o proteínas. Básicamente cualquier cosa que sea una molécula. claro. Pero ¿cómo entraría en la inteligencia artificial dentro de esa industria? Sí, pues normalmente creo que es porque es muy difícil, a final de cuentas es muy difícil y muy costoso hacer un experimento. Ok, Entonces, claro, si yo quiero hacer una pregunta de una molécula, ¿qué hace esta molécula? Tengo que hacer un experimento. Y a veces eso toma muchos meses, ¿no? claro. O años, puede ser un doctorado. Ok, Entonces, donde entra la inteligencia artificial es, vamos a usar datos que existen de estas moléculas, vamos a construir modelos predictivos ok. que nos pueden dar los resultados del experimento. Y ese es un ejemplo, ¿no? Puedes decir, hay otros problemas. Ujú. ¿Cómo construyo una molécula? Y puedes hacer la pregunta, bueno, pero solo tengo acceso a estos materiales. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que me llevan a esta molécula? Claro. Wow, ¿y desde cuándo estás en Google DeepMind o dentro de toda de la química con inteligencia artificial? ¿Desde cuándo? Desde casi 5 años, desde el 2000, creo que 19. Sí. Sí, y antes de eso, ¿tenías alguna otra experiencia con inteligencia artificial? Sí, durante mi doctorado que lo hice con Alanas Purugusi, Ujú. empecé a hacer cosas de inteligencia artificial. Publicamos el primer paper de autoencoders para moléculas y el primer como GAN para moléculas y muchos trabajos de predecir cosas de moléculas. Es decir, que todo lo que has hecho con respecto a química ha estado involucrada la inteligencia artificial. Casi todo, siempre, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta. Ujú. A final de cuentas queremos resolver problemas y entonces a veces para resolver el problema, a veces no le creemos a los modelos, ¿no? Claro, Entonces hacemos las predicciones, pero luego tenemos que ver, ok, hacer el experimento. Y por lo general nosotros no hacemos los experimentos, pero trabajamos con gente que hace los experimentos y, y nos sirve para validar lo que estamos haciendo, ¿no? claro, claro. Entonces, sí, bueno, un poco desde siempre, ¿no? Sí, ¿Y cómo nació este interés por la química y relacionarla con la inteligencia artificial? Es decir, desde siempre supiste que querías estar involucrado con la parte química. no, no desde siempre, o sea, estudié matemáticas y computación y exploré muchas, como matemáticas aplicadas, ¿no? Ok, Entonces me tocó aplicarlo a placentas, a, a biología sintética, hice química cuántica y en un momento como que me gustó mucho la idea de la química cuántica en particular. La claro. química cuántica te permite hay teorías y trabajo que te permite hacer simulaciones de moléculas. Ok, Entonces, en vez de no hacer el experimento, lo puedes simular. Y entonces a mí se me hacía súper loco la idea de que puedes hacer esto en una computadora. claro. Que así, ¿no? De pones tu molécula, te vas a dormir y en la mañana ya ves sus cálculos. Y entonces, la idea de cómo podemos crear y pensar en materia, cosas que existen en el mundo o que pueden existir, se me hacía como bastante padre, se me hacía algo como que las matemáticas tenían un poder que se podían utilizar. Y la computación. Claro. Y ahorita has visto tus investigaciones aplicadas en la vida real. Sí, o sea, todos siempre todas las aplicaciones que buscamos queremos que lleguen a alguna molécula. Ok,
que en algún momento exista. Ok. Durante, antes de que Google DeepMind se juntara Claro. con Google Brain, yo estaba trabajando en Google Brain y Ok. ahí durante casi 4 años, tal vez 3, trabajamos en olfacción. Ok. Entonces, en olor. Y el olor es un sentido químico. Claro. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, la visión computacional, ¿no? Nuestra visión es un sensor de fotones. O de la misma manera puedes pensar, nuestra nariz es un sensor de moléculas. Ok. Entonces, estamos tratando de pensar, bueno, hay todos estos cambios en Machine Learning para visión y para escucha. ¿Cómo se ve esto para olfacción? Claro. Entonces, entonces tenemos que entender las moléculas, Ujú. construimos modelos, pero eso no es suficiente. Entonces, lo que hacemos es, vamos a buscar moléculas que nadie ha olido, Ok. y vamos a hacer que gente lo huela y ver si es cierto lo que estamos diciendo. Y Ok. tiene más aplicaciones. Por ejemplo, hemos trabajado para buscar, justo con esta idea de olfacción, está la olfacción de insectos. Entonces, mosquitos, por ejemplo, cuando están buscando dónde picarte, están oliendo moléculas que desprendes. Ok. Y entonces, si quieres construir nuevos repelentes de mosquitos, puedes buscar moléculas que Que- funcionan de repelentes. Claro. Entonces, y tenemos trabajo donde hemos trabajado con una compañía o con una ONG en Europa, Ujú. donde realmente ellos hacen los experimentos de ver si las moléculas que nosotros proponemos realmente funcionan como repelentes de mosquitos. Claro. Y en este caso, o sea, no sé si aplica en este caso, pero puede servir también para otros temas, como por ejemplo la comida. Es decir, hacer que, porque cuando uno huele, por ejemplo, una comida y le gusta, o sea, es más probable que la comida le vaya a gustar, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, de repente cuando hueles, no sé, mi caso personal, una sopa de cebolla. A mí no sí. me gusta, pero no sé, habría la posibilidad de aplicar esto y como que cambiar tal vez el olfato, o sea, como que hacer que la sopa de cebolla huela diferente y ya con eso podrías atraer más personas que le gusten ese plato y bueno, no sé, beneficiar a los restaurantes, por ejemplo, por así decirlo. ¿Eso usted podría aplicar? Tal vez se podría. Creo que conectado con comida, donde tiene más impacto luego es tanto, por ejemplo, en desechos de comida. Ok. Imagínate en un refrigerador si tuvieras un sensor que te dice tu comida se va a tu comida Ah, que pusiste claro, acá, tu sopa que pusiste se va claro, a echar a perder, cómetela. exacto. Entonces, hay muchísimo desperdicio de comida. O la otra es en agricultura. ¿De dónde viene la comida, no? Ujú. Normalmente, si se enferma una naranja, es más probable que se vayan a enfermar muchas naranjas alrededor. Claro. Si puedes detectar eso mucho más rápido, por ejemplo, con un dron, con Ujú. un sensor, podrías, pues, puedes tratarlo más rápido. Claro, Y entonces hay menos desperdicio de comida, ¿no? Y eso puede ser importante ya cuando piensas en el futuro, donde puede haber problemas con comida. claro. Entonces ahorita tú estás de lleno metido en la parte del olfato, ¿no? Hemos trabajado en olfato por Ok, un rato y ahorita trabajo más en cuestiones de proteínas, que son moléculas más grandes, ok. pero tienen conexiones, por ejemplo, con el olfato. ¿Y cómo, es decir, que se basan estas investigaciones? Es, por ejemplo, una pregunta es, por ejemplo, pensando en una naranja, ¿no? Huele a naranja por algo, ¿no? Por Ujú. unas moléculas que se está produciendo. Si podemos conseguir los genomas de estas plantas, ¿no? Ujú. Este, podemos, y sale que tal vez podemos entender por qué se generan estas moléculas. Entonces, si estudiamos el genoma, podemos encontrar proteínas. Las proteínas son las que se encargan de agarrar materia orgánica Ok, en la célula o donde se encuentren y empiezan a construir estas moléculas que olemos. Entonces, ok, es un poco conectar moléculas mucho más grandes, ¿no? ok.
moléculas chiquitas, proteínas y luego ya como genes. Entonces ya te estás moviendo un poco del mundo de química al mundo biológico. Claro, pero ¿para hacer qué en este caso? O sea, Sí, qué es lo que se buscaría? en este caso es un poco exploratorio y como tratar de entender un poco por qué se generan. O sea, primero es entender, ¿no? Ujú. Si podemos entender, podemos también construir ideas y teorías y proponer nuevos experimentos y después, pues, tenemos muchas herramientas nuevas para manipular genes. Entonces también puedes pensar cómo construimos genes que construyen moléculas que queremos. Claro, Hay cierta química que es mucho más fácil hacer eh, de manera biológica que si la metes en un proceso industrial. ok, Hay química que es más fácil de hacer en un proceso industrial. Entonces, es un poco como jugando, creando más oportunidades de las químicas que podemos usar. claro, Y hay unas químicas, la mayoría de la química que se usa en la industria es a base de petróleo. ujú, Empiezas con moléculas que son, ya sea usas el petróleo para la energía que necesitas para transformar cosas ok, o como materia inicial. Pero también puedes empezar con agentes biológicos, no sé, como bacterias o fermentación ujú, para generar nuevas moléculas. Entonces, mm, es un poco abrir las capacidades de qué podemos hacer, claro, de las cosas que podemos fabricar. claro. Y hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, es un poco como que estamos tratando de atacarlo de muchas maneras, Sí, ¿no? sí, claro. Y todo esto ha sido en Google DeepMind. Ah, parte Bueno, de eso, y sí. Google Brain, pero que se juntaron. Sí, ya había trabajado ya había empezado a trabajar un poco de esas ideas cuando estaba en el doctorado. Ok, Entonces, eso fue parte de mi conexión. ok, Había alguien que en Google Brain que quería trabajar en ese tipo de cosas y eso fue un poco como mi conexión para empezar a trabajar claro. en Google. ¿Y qué tal es trabajar en una empresa como Google DeepMind? Por ejemplo, sí, ¿cómo es entrar en la industria para ti? Antes del doctorado, ¿ya habías estado en la industria o aún no? No, bueno, había trabajado un poco. Ok, Había trabajado más como en consultorías matemáticas ok, y en laboratorios. Um, pero sí, creo que fue como mi primera experiencia en una compañía grande. ujú, Muchas de las tecnologías que se están desarrollando en inteligencia artificial están saliendo en compañías grandes. claro, Una de las razones es que, pues, o sea, tienen los recursos para decir, recursos para poner todos los sistemas que necesitas, ¿no? claro, Tanto el sistema de personas, ¿no? Hablando consigo mismo, las computadoras, tener todo el cómputo que necesitas para explorar ideas y también un poco como la libertad para explorar esas ideas. Y Google es un lugar como muy, Google Research y Google Brain y Google DeepMind es un lugar donde pues tienes gente súper capaz, todos trabajando en diferentes aspectos de todos esos problemas de claro, inteligencia artificial. Entonces está muy padre poder conectar con toda esta gente, ¿no? claro. Y poder platicar. Si quieres un experto en algo, lo puedes encontrar. Y hay muchísimos recursos de cómputo. Y especialmente ahora que está todo el rollo de los Large Language Models, son modelos que toman muchísimo cómputo, entonces estás en un lugar donde puedes hacer eso, ¿no? Claro. Entonces, para cosas de computación y inteligencia artificial, es un lugar muy bueno para trabajar. Ok, ¿y qué tan difícil es entrar en una empresa tan grande como Google? Porque mucha gente se pregunta eso, ¿cómo yo puedo entrar, por ejemplo, Google, Sí. Meta, Amazon, cómo yo puedo entrar en una empresa tan grande como estas? Sí, o sea, no hay una fórmula, pero en general tienes que aplicar. Claro, Ese es el primer paso. Pero ayuda mucho si conoces gente ahí. ok, Ah, al final de cuentas, tiene que haber alguien que quiere trabajar contigo. ok, Entonces, ¿cómo así? o sea, es bueno que te conozcan, ¿no? Ah, ok, Entonces, imagínate que hay dos candidatos. Si uno de esos candidatos, si hay alguien dentro de Google que dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con ese candidato y no conocen al otro, claro, las probabilidades son mucho más grandes, ¿no? claro, Y cómo es que quieran trabajar contigo, pues tal vez si eres una muy buena persona, o sea, eso es para empezar, ¿no? Pero también,
si tienes trabajo, que Ok. dicen, ¿sabes qué? Nos gustaría tener esas ideas implementadas. Ok. O, o simplemente, o sea, tienes que armar un perfil que digan, ¿sabes qué? Queremos trabajar con esta persona. Claro, Y obviamente tú también tienes que estar convencido si quieres trabajar en ese lugar. claro. Entonces, no hay fórmula, ¿no? Hay muchas maneras de hacer eso. Conozco gente que empezó, por ejemplo, una organización de machine learning, así todo descentralizado. Ok. Y eso le dio un perfil muy fuerte porque tiene servicio comunitario, pero también hace trabajo. Hay gente que solamente saca papers. Hay Ok. gente que saca un paper, pero es muy bueno. Y ya con Y eso, ya con ¿no? eso la pega y lo... Sí, sí, y que pega tiene que ver a veces con la suerte, ¿no? Claro, No controla siempre qué tanto va a pegar algo. claro. Wow, no, sí. Y por ejemplo, tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, yo estaba trabajando, eh, parte de lo que estaba trabajando era este rollo de olfacción, Ajá. y había alguien que quería empezar un equipo de eso. En Google. Sí, Ok. y de hecho conoció, y de hecho yo iba a empezar a hacer estaba viendo para hacer una pasantía en Meta. Ok. Quería trabajar con Graph Neural Networks, pero sale así por pura coincidencia que mi esposa, en ese entonces era mi novia, conoció a esta persona de Google y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar en esto. Y ella dijo, mi novia trabaja en eso. Ok. Y él dijo, necesitamos conseguirlo como de internship. Ajá, ok. Pues tuve que pasar proceso, tienes que hacer las entrevistas y pues ya, ¿no? De ahí salió. Entonces, en este caso fue mucha suerte, ¿no? Yo estaba haciendo química, entonces no, o sea, haciendo inteligencia artificial, pero no sabía que en Google están haciendo ese tipo de cosas. Claro, No sabes si no preguntas, ¿no? Y claro, si no indagas. claro. Sí. Entonces se lo deja a tu novia, a tu esposa ahora. Sí, de hecho sí. Es Sí, como que algo que cambia la vida, ¿no? Entrar en una empresa tan grande. sí. Y, por ejemplo, estás de lleno en la inteligencia artificial, sí. ¿Hay algo más que a ti te guste? Puede ser, no sé, algún tema que no tenga que ver con la inteligencia artificial. Algo en lo que estés, no sé, te estés relacionando, quieras relacionarte en el futuro. Sí, o sea, yo- la inteligencia artificial la veo como una herramienta, ¿no? Ok, Entonces es una herramienta útil para datos. Entonces, cuando pienso en cosas que quiero hacer, no es que quiera hacer inteligencia artificial, es más como eso es una herramienta que voy a usar para resolverlo. Pero me interesa, por ejemplo, un poco cómo hacemos experimentos ujú, más rápido y más barato. ok, Ahorita si quieres hacer un experimento para biológico o químico, requiere muchos recursos. Y si estás en un lugar muy privilegiado donde hay muchos recursos, pues es más fácil. Pero si estás en un lugar como Latinoamérica, es mucho más difícil, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo bajamos el precio de los experimentos? Y parte de esas soluciones, pensar un poco en robots, pensar un ujú, poco en inteligencia artificial, pensar en software. Todas esas son cosas que tal vez nos pueden ayudar para bajar el precio de las cosas. claro, Puedes imaginarte, así como el Arduino abrió como el mundo pues así, para electrónica, ¿no? ajá, ¿Cuál es el Arduino para experimentos, no? Posiblemente no va a haber un solo Arduino, pero tal vez tenemos múltiples Arduinos chiquitos donde puedes hacer experimentos descentralizados. claro. Mm, Parte de eso también creo no sé, aparte de eso me interesa la educación ok, y un poco cómo educamos a los científicos del futuro. claro, O sea, ahorita hay un paradigma de hago experimento o hago simulación o computación o machine learning. Y creo que podemos pensar mejor. Como científicos podemos resolver más problemas si podemos integrar esas diferentes modalidades del problema, ¿no? claro, Si podemos integrar ese conocimiento y una razón por la cual está esa división es porque es muy intensivo el tiempo para ujú, hacer experimentos o muy intensivo para hacer esas otras cosas. claro, Pero creo que trabajando y viendo cómo hacerlo, creo que sí hay maneras donde un científico del futuro, un químico del futuro, pueda
o sea, no tenga que decidir me voy para acá o esto, pero de hecho haces todo, ¿no? Claro, justo ahorita que estás mencionando que te gusta el tema de la educación, ¿has tenido experiencia educando o aún no? Sí, sí, trabajo soy cofundador y trabajo como organizador en una ONG que se dedica Ok, a educación científica, Clubes de Ciencia México, ok, y es parte de una familia de Clubes de Ciencia Internacional que está en 9 países. ok, Antes de Clubes de Ciencia también hacía muchos experimentos de educación, entonces me tocaba enseñar en primarias o secundarias o ok, prepas. Siento que como científicos tenemos, especialmente en Latinoamérica, tenemos un deber porque muchas veces lo que hacemos viene de recursos públicos, entonces es claro, como un poco, tenemos que cambiar un poco la cultura y ser parte de ese cambio, ¿no? claro, Entonces, sí. Justo te iba a preguntar que, por ejemplo, tú eres de México. ¿Cómo tú ves esa cultura de investigación? ¿Cómo tú ves, sí, básicamente esa industria en México? ¿Qué tan desarrollada la ves? ¿Qué tan diferente la ves de, por ejemplo, en el país donde estás ahorita? ¿Cuál es el país donde estás ahorita? ahorita estoy en En Estados Estados Unidos, Unidos. sí. Entonces, ¿qué ves de diferente entre Estados Unidos, que obviamente es una potencia, con México? O sea, que ya que tú tienes experiencia en ambos países, ¿qué buscarías tú de agregar a México para poder aumentar el estatus de investigaciones en ese país? Sí, o sea, el diferenciador principal es dinero, ¿no? Claro, Si tienes dinero es mucho más fácil, decir, ¿sabes qué? Necesito esta secuencia de genética, la mandas a una compañía, te la hace y en unos meses. Y, o sea, esa es una dimensión. La otra es también, ta- muchas compañías que generan estos tipos de cosas que tal vez es un experimento, o por ejemplo GPUs, ujú, están basados en Estados Unidos. claro, O el momento que te pasas a un país en Latinoamérica es como muchísima regulación y los impuestos, ¿no? Entonces, no solo tienes menos dinero, sino que todo te cuesta mucho más claro. por todas estas barreras, ¿no? Y te llega mucho más lento. Entonces, no lo puedes hacer al mismo nivel, ¿no? Ok, Eso no sé cómo lo resuelves. Es un problema de cierta manera político. claro. Este, o sea, yo ahorita no soy en México, ¿no? Ujú, Este, entonces no sé exactamente todas las dificultades o todos los retos que existen. Lo que claro, sí creo es que hay problemas reales en todos estos lugares y, o sea, muchas veces creo que la investigación, si encontramos estas soluciones a estos problemas, son cosas que pueden ser de investigación. ok, Y de hecho, investigación así como de alto impacto, ¿no? Algo que puedes publicar en Science or Nature. claro, Entonces, y no que solamente se trata de publicar, sino también o sea, a final de cuentas, como científicos, es una manera de que nos medimos, pero también a final de cuentas estamos tratando de resolver problemas. claro, exacto. Sí, entonces es complicado, no sé. Algo que también pasa mucho es que al menos en Estados Unidos hay más conexión entre academia, industria y gobierno, ¿no? Claro, Hay una comunicación y obviamente eso puede hacer cosas más complicadas en vez de tener esta visión puritana de la investigación, es más, todo está conectado. Hay menos industrias en Latinoamérica y hay menos conexión y comunicación entre estas instituciones. claro. Y por ejemplo, algo que yo he visto es que, bueno, ya también depende, obviamente, del tamaño de la empresa. En Estados Unidos hay más empresas grandes, pero no hay muchas empresas en Latinoamérica con su propio departamento en investigación. Eso es algo que tal vez sea la cultura, tal vez sea, bueno, obviamente también el tema monetario, los costos Sí. de las investigaciones también afectan. Pero es algo que he visto, no sé si tú también lo has notado, que en Estados Unidos muchas empresas tienen su propio departamento de investigación, pero no ocurre de la misma manera en Latinoamérica. Sí, es que necesitas como un ciclo virtuoso, ¿no? Las compañías deciden poner dinero en investigación porque luego ven que esa investigación se puede convertir en dinero para la empresa. Claro, Y muchas empresas no ven,
esa manera de dar dinero, pero para que dé dinero tienes que apostarle a largo plazo. Claro, Entonces, es un poco como que, sí, las empresas, yo creo que si tuvieran los recursos lo harían, claro, pero también es un poco tener la visión, apostarle a eso. Y también tienes que, no solamente son las instituciones, sino tienes que también tener a la gente que va a estar resolviendo esos problemas felices, ¿no? Entonces, claro. es complicado, no sé, sí, o sea, creo que se tiene que empezar uno a la vez, pero no sé cómo. Creo que, como tú dices, el tema principal es el dinero, ¿no? Los recursos para poder Sí, aplicárselos o destinarlos a la investigación. hay unas cosas que se pueden hacer más fácil en Latinoamérica que en Estados Unidos. Por Entonces, ejemplo, por ejemplo, hay una startup en Brasil que se dedica a hacer análisis de récords electrónicos médicos. ok, Eso en Estados Unidos no se ha podido hacer bien. O sea, el sistema está súper fragmentado, hay mucha regulación, hay muchas protecciones de datos y entonces no se comunican y no hay una manera estándar. Pero, por ejemplo, en Brasil todo eso está organizado por el gobierno y está mucho más centralizado y hay más apertura a, ok, vamos a poder hacer, por ejemplo, machine learning sobre esto. Y entonces, ahí es un lugar donde puedes resolver un problema que es claro, crucial para ese problema personas. específico. Sí, Pero es por el tema de esa estrategia de gobierno. Es sí, decir, que el gobierno al final entra, o sea, está como que afecta el tema investigativo en los países, ¿no? O sea, pues, sí, el tema de lo que tú dijiste, las barreras que de repente ponen, los impuestos, qué sé yo, cualquier otro tema, que en este caso en Brasil resulta ser que es más fácil poder resolver ese tipo de problemas. sí. Y, o sea, puedes pensarlo como países más chicos, ¿no? Como Ecuador. ¿Ok? Ecuador. Es más fácil hacer un experimento de este estilo que en un lugar como Estados Unidos, que tiene 230 millones de personas y relaciones internacionales. Es más fácil unificar, hacer un esfuerzo más pequeño en un lugar, ¿Ok? sí, para ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente tienes que tener como, necesitas la gente capaz y que pueda identificar ese problema y necesitas alinear a, a las instituciones y los políticos para que digan lo vamos a apoyar. Claro, claro, no, sí, tiene todo el sentido. Sí, o sea, creo que hay oportunidades, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer mucho mejor y más y con mayor libertad y resolver, que no podrías hacer en Estados Unidos. Claro, en países latinoamericanos, por ejemplo. Sí, ahí creo que es la oportunidad que, a pesar de todas estas complicaciones y todos los retos y los problemas monetarios, creo que sí hay cosas que se pueden resolver más fáciles, Claro, no estando en Estados Unidos. claro, claro. Sí. Por ejemplo, algo que quería preguntarte que a veces causa mucha curiosidad, es decir, el tema de ser investigador, no siempre, las personas no siempre lo tienen claro. Es como que, ok, eres investigador, pero como que qué procede, ¿sabes? Entonces quería preguntarte a ti qué te gusta de ser investigador. Ahí de ser investigador me gusta poder como jugar con ideas. Ok, Entonces, explorar ideas, y parte de explorar ideas es proponer experimentos y ver qué sale. Y estás generando nuevo conocimiento, pero también aprendiendo muchas cosas. claro, O sea, yo tengo formación de matemáticas y computación, pero me metí en química y ahora he aprendido más cosas de biología y también, o sea, y conforme más estás tratando de convertir tu problema en algo que sea útil, ujú, más conocimiento tienes que agarrar y más conocimiento tienes que integrar. Y a veces no solamente en ti, pero si no tienes que trabajar con otra gente que tiene ese conocimiento. claro, Entonces me gusta como ese componente de realmente trabajar con muchas otras personas que tienen como múltiples conocimientos y un poco como el sentido idealista de que puedes resolver problemas. claro. Resolver problemas es complicado, entonces por eso digo idealista, no sé siempre si realmente se puede traducir. Claro, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías tú a una persona que se está entrando en el mundo de la inteligencia artificial o en el mundo de las matemáticas o de la química? O sea, ¿qué recomendaciones le darías tú para poder comenzar a ser un investigador?
Sí, o sea, armarte de experiencias. Entonces, no depender solamente de... No pensar que educación solo va a venir de la universidad. O sea, la educación viene de muchos lados. Eso viene de participar en, no sé, hackatones, en concursos, en trabajar con amigos. Entonces, no depender solamente de instituciones, sino también tú tienes que estar buscando esas experiencias. Tener experiencias en el extranjero te puede abrir un poco la idea de todas las posibilidades que puedes hacer. Claro. Entonces, o sea, sí, creo que es muy importante como buscar experiencias. Ok. Y a veces esas experiencias son exploratorias porque no sabes qué te gusta. Y a veces cuando ya sabes que te gusta algo o le estás apostando a algo, es como realmente buscar experiencias en esa dirección. ¿Cómo podría un estudiante buscar una experiencia, por ejemplo? Pues, pues hay muchos programas de verano. Ok, Entonces, a veces hay como esos programas nacionales donde te vas a otra ciudad a trabajar con investigador. Esa es una. ok. Buscar congresos, buscar pláticas, irte a los meetups. Ujú. O sea, o tú generar tu meetup. O sea, si tú dices, me gustaría aprender más de esto y no existe, pues hazlo tú. Si ya existe, pues únete. Claro. Entonces, pensar un poco en si hay algo que, si, por ejemplo, si te gustan tener plantas, pero no te gusta darles agua. Tal vez dices, pues Buscar la solución, ¿no? sí, tal vez dices, ¿Cómo hago para regarla sin estar yo ahí presente, ¿no? sí, o sea, ¿por qué no te programas un Arduino y a que te ayude a darle agua a las plantas? Y aprendes a hacerlo, ¿no? Es como ser Entonces, curioso más que todo, ¿no? sí, Como, y hacer las cosas, ¿no? claro, No solamente como pensar en las ideas, sino como ejecutarlo. claro, Porque hay como las ideas pues están padres, pero hay una barrera muy fuerte cuando chocas con la realidad. Y creo que entender un poco, o sea, calibrarte un poco con ese choque a la realidad es bueno. claro, sí. Sí. Por ejemplo, ahorita, ¿tú tienes algún proyecto en mente que quieras hacer? Puede ser en el tema no sé, de investigación, también puede ser en el tema ya de industria, que hayas experimentado eso, que de repente digas como que tengo una idea, pero como que hacerla tangible es algo que puede ser muy retador. Sí, pues ahorita lo que me emociona es un poco educación Ok, y en unos meses voy a empezar una plaza en la Universidad de Toronto, vamos a abrir un grupo de investigación ok, y entonces ahí me va a tocar dar clases. Y algo que quiero entender mejor es cómo usamos las nuevas herramientas que existen ahora. Tenemos herramientas increíbles para procesar texto y cualquier cosa que sea como texto y algunas imágenes. Entonces, un poco cómo lo usamos para enseñar. o sea, ya estás entrando en otra, ya estás saliendo de química, biología, ya estás... No, voy a estar enseñando a científicos. Entonces, o sea, sí, todavía voy a estar en química, pero o sea, es una de las líneas de investigaciones. Creo que hay que ser muy cuantitativos. Ujú. O sea, es muy fácil decir, sí, estas cosas la inteligencia artificial nos va a resolver la vida, lo que sea. Es muy importante como poder decir, ¿sabes qué? Te ayuda tanto. O te ayuda en este eje, pero no en este. Y por esto. Porque si podemos poner en número las cosas, si las podemos medir, podemos entender un poco mejor y pues podemos entender cuáles son las pros y contras, ¿no? Claro, No todo es así. Si nosotros estamos usando una herramienta para sustituir cómo escribimos, o sea, estamos ganando tal vez tiempo y otras cosas, pero tal vez estamos perdiendo capacidades en otras cosas. claro, Y no es de que sea malo, sino es más pensar qué otras cosas tenemos que hacer para reforzar todas estas cosas, ¿no? claro. Entonces, creo que, y si lo estudiamos de manera cuantitativa, pues no es así como, pues esto es bueno para la salud, no, o sea, te voy a decir por qué y por cuánto, ¿no? Exacto. Y en este caso, tú quisieras irte de lleno a la educación. No, no, Profesor tiempo completo. no, o sea, eh, ir a la universidad es ir al mundo académico. Entonces vamos a hacer investigación. En el grupo de investigación que estamos haciendo, una de las líneas de investigación es cómo mejorar nuestra capacidad como científicos, Ok, usando inteligencia artificial y robots y eso.
pero a final de cuentas todavía es investigación y es investigación tal vez en un campo como química o ingeniería química. Claro, Ah, pero sí, o sea, creo que al menos por un momento es bueno. No, yo no sé cómo está el futuro, ¿no? Tal vez claro, encontramos un problema que queremos resolver y que sentimos que somos las personas capaces, las personas indicadas para resolverlo. En ese caso, tal vez el, pasa mucho, ¿no? Que gente que está en la academia tal vez después se va a hacer una startup. claro, Entonces, pero creo que es importante saber qué quieres resolver y la academia te da este espacio para explorar esas cosas. claro. Por ejemplo, ¿cómo ves tú el futuro de la inteligencia artificial? ¿Quién sabe? Sí, Yo personalmente soy escéptico de que vamos a llegar a inteligencia artificial general en los siguientes 10 o 20 años. ok, Este, Creo que tenemos herramientas muy capaces y van a continuar siendo muy capaces, pero creo que hay una brecha muy fuerte entre realidad y lo que sacamos con computadoras y no creo que la vamos a resolver tan rápido. claro, Y parte de eso es que pues, es muy fácil replicar cosas en una computadora, pero replicar cosas en el mundo real es mucho más difícil, ¿no? O sea, aún así, si estuvieras pensando, vamos a tener un robot y conectarlo con inteligencia artificial, solo puedes tener un robot, no puedes tener, porque cuesta muchísimo. claro, Entonces, igual con moléculas. En una computadora puedo generar millones, billones de moléculas, pero en la vida real tienes que ordenarlas, tienes que hacerlas, no puedes tener tantas. Entonces, eh, se hace mucho más lento el proceso de aprendizaje, simplemente por lo finito que es como la realidad, ¿no? claro. Entonces, Sí, sí, entonces no sé, yo soy escéptico. O sea, vamos a continuar haciendo cosas padres, pero no creo que todavía vamos a estar haciendo muchas, hay muchas cosas culturales que no, la cultura cambia mucho más lento ok, ya, claro. que la tecnología, entonces, aunque tengamos todas estas cosas, no significa que todavía, o sea, especialmente si ha sido Latinoamérica, hay muchos procesos quizás, ¿por qué no podemos hacer esto mejor? Claro, Son cosas como esas que son recordatorios de que hay otras cosas que no dependen de la inteligencia artificial, ¿no? claro. Por ejemplo, algo que pasa mucho en Latinoamérica, yo creo que, claro, en países donde la inteligencia artificial ya está como muy implementada, ya esto se ha vuelto como algo normal, ¿no? Pero en países de Latinoamérica donde la inteligencia artificial no está muy implementada, muy desarrollada en la región, siempre está es como que ese miedo, ¿no? De, la inteligencia artificial, qué sé yo, eh, en el futuro va a haber robots y se van a volver contra nosotros, por ejemplo. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿cómo tú le cambiarías el pensamiento a alguien Sí. que le tiene miedo a la inteligencia artificial? Pues creo que escuché una frase de un escritor Ujú. que creo que tiene mucho sentido. Él decía, el miedo a la inteligencia artificial es el miedo al capitalismo. Ok, Lo que se refería es, cuando la gente tiene miedo a la inteligencia artificial, no es que tienen miedo a la tecnología, es más que tienen miedo a, por ejemplo, perder su trabajo. claro, Entonces, si tú tuvieras un trabajo y y muy bien pagado y, sin tanto estrés, pues tal vez no, pero tu trabajo, parte de ese trabajo lo hace una inteligencia artificial, pues tal vez no tendrías miedo, ¿no? Dirías que está padre, estoy viviendo bien. claro, Creo que el miedo más es como el cambio social. Entonces es un poco, es una proyección o sea, hay gente que sí tiene miedo a eso, ¿no? Pero creo que mucho de ese miedo tiene que ver con los cambios sociales necesarios para adoptarte en un nuevo espacio donde hay cosas que se pueden ser automatizadas, donde un ser humano ya no lo tiene que hacer. claro, Puede ser un cambio muy brusco y difícil, pero también puede ser a largo plazo algo que sea beneficioso para gente. claro. Entonces, pero es complicado, ¿no? Eso. Sí, Sí, por ejemplo, también está el tema de que hay mucha gente en Latinoamérica que teme que la inteligencia artificial haga que pierda sus trabajos, por ejemplo. sí. ¿Cómo tú afrontarías eso, no?
convences a alguien de, oye, ok, esto de que puede pasar, pero ve estos beneficios. Sí, o sea, creo que es como ver un poco qué pasó en la historia, ¿no? Antes los libros alguien los tenía que copiar de manera manual. Ok, Y la lleva la imprenta. Y ahora, exacto, y ahora, y ahora gracias a eso todo el mundo puede tener libros y ya no es una cosa privilegiada. Eh, la cosa con la inteligencia artificial es que esto está llegando a muchos lados. sí es como muy amplio, ¿no? O sea, Sí, la inteligencia artificial puede beneficiar todo, básicamente. sí. Entonces diría es como aprende a usarlas porque no es algo que te va a reemplazar, es algo que te va a ayudar a hacer tareas. Y tienes que, tienes que aprender y hasta tal vez proponer maneras de hacer las cosas con esas tecnologías. No es de que vamos a poder como decir esto ya no existe o lo vamos a censurar. Eh, por lo general la gente encuentra trucos para que lo utilice de cualquier manera. Claro. Entonces, sí, o sea, o sea, creo que tenemos como ciudadanos, tenemos que como pensar un poco en cómo funcionar, ¿no? Ahora cuando van a estar estas tecnologías y eso te requiere comunicación. Claro, es más que todo adaptarse al cambio, ¿no? Sí, Porque no es fácil. O sea, cuando uno se pone en los zapatos de alguien que de repente tiene como la mente muy cerrada y donde ya ha hecho como un proceso durante toda su vida y que de repente venga algo, o sea, venga, por ejemplo, en este caso la inteligencia artificial y pueda ayudar a mejorar sus procesos, a reducir costos, tiempo, todo esto, pero que esa persona no lo ve así, sino que lo ve como que esto está beneficiando tanto que yo ya soy inservible en este caso. Pero no es así, porque al final es lo que tú dices, se usa como una herramienta. Y sí, siempre va a estar como que ese factor humano que se necesita para, para todo, básicamente, ¿no? sí, al menos por los siguientes 40, 50 años, ¿no? Y después de eso, O sea, el futuro es muy grande, ¿no? No claro, sabemos qué va a pasar. O sea, al final de cuentas, pues sí, o sea, es un poco, sí, tienes que trabajar con estas cosas. O sea, sí puedes, ¿no? También hay valor en no trabajar, o intencionalmente no trabajar. claro. Pero sí, o sea, tiene, tienes, hay que agarrarle el sabor. No sé más cómo decirlo. Claro. Bueno, oye, Benjamín, de verdad, gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo hoy. Sé que, bueno, actualmente estamos en la RIA, Ya, la ría. estamos durante la temporada que está pasando ahorita, creo que son unos keynotes. Ah, sí, sí, desgraciadamente estamos perdiendo, pero sí. Bueno, gracias por tomarte Sí. el tiempo de venir hoy y bueno, de estar conmigo hoy. No sé si quieres darle un mensaje a la comunidad latina dentro de la inteligencia artificial. Pues pónganse a hacer cosas. Eso es lo más importante. Claro. Localmente, afuera del mundo y en línea, ¿no? Pónganse a hacer cosas. Bueno, oye, Benjamín, muchas gracias, de Va. verdad.